sido el último. Tenemos uno más, así que quédate ahí que ya viene. Jesús, te necesito, pues soy tan pobre y vil. Recorro peregrino un mundo muy hostil. Tu amor será mi apoyo, me anima a ver tu faz en medio del peligro. Descanso en tu paz. Muy feliz sábado para todos. Estoy muy contenta de que me hayan extendido la invitación a este grupo tan lindo y acogedor. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo pasó que, ¿verdad? Me invitaron, porque después tiene que ver con el tema. Pues me dijeron, me llamaron por teléfono y pues me dijeron, ¿verdad? Melina, pues nos gustaría que nos ayudaras en el grupo, pues con un tema. Y bueno, me sorprendió, ¿verdad?, la invitación. Entonces dijeron, pues vamos a ver un tema muy lindo. Y pues lo primero que dijeron fue Apocalipsis, ¿verdad? Y yo dije, Apocalipsis. Los ojos se me abrieron así, ¿verdad? Pues es uno de los temas que más me fascinan. Y lo primero que se me vino fueron bestias, ¿verdad? Reinos y todo. Y pues la persona continuó y dice Apocalipsis 3, ¿verdad? Y dije, bueno, las iglesias, ¿no? La Odisea, quizás. Vamos a ver qué nos va a tocar. Y después dice 20. Automáticamente sabía lo que era. Y dije, Apocalipsis 3:20. Es un tema simple, ¿verdad? Y pues fue de Biblia. Ya lo había leído un montón de veces, pero le pedí a Dios que pues me ayudara a ver este pasaje de una forma diferente y en la cual pueda contarles algo nuevo, ¿verdad? O algo que podamos todos interactuar, que quizás Dios nos muestre algo en nuestras vidas de este versículo. Y entonces, así como lo hice en mi casa, quiero que todos ahora inclinemos el rostro para poder orar. Padre Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos acompañaste en esta semana llena de actividades, llena de muchísimas cosas buenas y malas, Señor. Pero estamos en este sábado aquí para poder descansar en ti, Señor, y poder también ver qué es lo que tú tienes en tu palabra hoy. Por eso pedimos, Señor, al Espíritu Santo que nos pueda ir guiando durante estos pasajes, Señor, y que tú puedas ir preparando mis labios con los labios de todos los que vamos a comentar aquí, Señor, y también los corazones de todos los que estamos escuchando. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede leer en voz muy alta? Apocalipsis 3, versículo 20. Bueno, yo lo tengo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Muchas gracias. Versículo simple, ¿verdad? O sea, no hay como, a primera vista no hay mucha explicación. Jesús dice que está en la puerta, está llamando, y lo único que tenemos que hacer es abrirle la puerta. Pero este versículo es un poquito más complicado de todo eso. Y esa es la linda parte. A veces las cosas simples no son tan simples. Pero eso es bueno porque nos estimula un poquito. Tenemos, para entender este versículo, que ver qué es lo que hay antes, durante y después. Tenemos que ver el contexto, tenemos que estudiar la cultura, tenemos que estudiar muchísimas cosas que están pasando en ese momento para realmente saber por qué Jesús
en este momento, en ese versículo hay Apocalipsis, porque si tú vas a leer antes y tú lees los versículos después sin leer el 20, o sea, como que no entra, no tiene en realidad no, parece como un versículo que ahí pusieron copy and paste, que nada que ver, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué está ahí ese versículo. Vamos a analizar un poquito. Y yo sé que este tema lo hemos visto ya hace 13 sábados, ¿verdad? En las lecciones, donde habla de la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Versículos antes, desde el 14, dice que él está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál era la iglesia de la Odisea? ¿Alguien sabe? En el momento antiguo. ¿Habían otras iglesias en ese momento? ¿Cómo era? ¿Por qué está Dios hablando en ese momento de la Odisea? ¿Por qué dice que es la última iglesia? ¿Habían algunas antes? Realmente, sí, depende de cómo hablamos, si en términos, si vamos a la historia o un término profético, porque estamos viendo que Pablo fue el que anduvo levantando iglesias, y una de ellas fue la iglesia laodicense. Ok. Y el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis da varios mensajes a otras iglesias, ¿verdad? Pero como tú dijiste, eran en ese momento, pero también tienen un contexto histórico, ¿verdad? En el cual son diferentes momentos de la historia continuos, y nos dice la Biblia que van a terminar en la iglesia de la Odisea. Entonces, el capítulo 3, desde el versículo 14, se centra en esa última iglesia, y es importante porque nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin. Y el versículo 20 se encuentra dentro del mensaje a la Odisea. Ahora, si alguien puede leer el versículo 15 y 16. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente estoy. Por vomitaré de mi boca. Es fuerte. ¿Qué está pasando con esta iglesia? Se ha alejado de Dios. Se ha alejado de Dios. ¿Cuál es su estado? Frío. No tan frío, de hecho tibio, ¿verdad? Porque dice, ojalá fueras frío o fueras caliente, ¿verdad? Ojalá caliente por pasión, por tener ese gozo, ese amor dentro de el Espíritu Santo dentro de uno, y querer, ¿verdad?, esparcir el Evangelio, ayudar a las demás personas, comunicarles el mensaje de salvación al mundo. Pero parece que esta iglesia no lo hace. Y frío. A veces en el contexto de la Biblia, frío significa dar como un refresco al alma, una paz, ayudar al necesitado, tanto materialmente como su condición espiritual, ¿verdad? Entonces esta iglesia no está ayudando ni para una cosa ni para la otra, ¿verdad? Y de hecho el versículo 17 continúa diciendo que tú piensas que eres rico, pero eres pobre, ¿verdad? Y todas estas cosas que la iglesia piensa que está bien, pero en realidad no están tan bien, ¿verdad? Y dice Dios, usa palabras fuertes para decir, te vomitaré de mi boca. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que esto se puede aplicar hoy en día a la iglesia de nuestros tiempos? Este mensaje. ¿Cómo ven ustedes una comparación? Porque una cosa es ver, leerlo y mirar la teoría, pero otra cosa es, ok, ahora yo estoy viviendo en estos tiempos, ¿qué es lo que encuentro en comparación o no encuentro en comparación con lo que me está hablando aquí Apocalipsis 3? ¿Alguien voluntario? Me sorprende cómo es el Espíritu Santo, porque precisamente de este tema es el que habla la lección de los teens. En inglés es Keeping It Real. Y esa es la lección de los teens. Me encantó a mí personalmente, porque habla exactamente de esto, que qué es lo que Dios prefiere, un joven, un teenager que aparenta ser cristiano, o un teenager que expresa la verdad, lo que él siente, lo que él piensa, y que no está con un pie adentro y con un pie atrás. Estás afuera y lo muestras,
o estás playing church. Y eso es lo que habla, bueno, los teens, y eso me impresionó y miro la relación aquí. ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, en realidad este mensaje aquí hay 7 iglesias. Ujú. Y de las 7 iglesias que acá están escritas en Apocalipsis, 6 ya pasaron. En realidad la que ahorita, en este tiempo en el que vivimos, estamos en esta iglesia, en la iglesia de la Odisea. Ahora, acá dice que somos tibios y calientes, fríos y tibios. Ahora, ¿cómo estaré mi vida? ¿Cómo estaré yo, mi corazón, mi vida con Jesús? ¿Estará, como dice acá, que debe ser caliente o estará frío o tibio? ¿Cuál de esas 3 características nosotros nos identificamos? Okay. Y esta es una pregunta personal que debemos contestar a nosotros. Si es que estoy un poco frío, sentir un poco de temor, la verdad, temor, porque pues cuando estamos fríos, el Espíritu Santo no está con nosotros. Tenemos que buscarlo y tenemos que buscar más a Cristo Jesús de corazón, humillarnos ante Él, dejar toda la vanidad, orgullo, porque si existe eso, vamos a estar fríos o tibios. Pero yo le pido a Dios que tenga ese fervor de esa llama fervorosa. Amén. Ahora, vos te me adelantaste un poquito porque yo dije la iglesia, no dije personalmente, lo dije por algo. Pero ¿alguien más tiene alguna idea de por qué? A ver, ¿cómo podemos encontrar esta comparación en la iglesia? Y estoy hablando de conjunto general, de cómo estamos trabajando todos unidos, de cómo como grupo, como hijos de Dios, estamos tibios, no estamos ni fríos ni calientes. ¿Cómo ves la condición de tu iglesia? Y esto es para también aquellos oyentes que están en casa. Piensen en sus iglesias, porque aquí no es la única, tenemos iglesias por todo el mundo. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que están dando el potencial máximo? ¿Sienten que sus comunidades están sacando provecho de ustedes? ¿O realmente estamos tibios, estamos dormidos? Simplemente venimos a la iglesia a hacer actividades para nosotros y nos vamos a casa. ¿Será así? Bueno, me gustaría después tocar el tema personal al final, para que todos nos llevemos algo a casa, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más adelante con el tema vamos a disectar un poquito el versículo. Y dice que está ¿quién afuera? ¿Qué persona está afuera en el versículo? Jesús. ¿Y quién está adentro? Nosotros estamos adentro. ¿Ok? ¿Ustedes saben cómo eran las puertas en los tiempos antiguos? Sin cerrojos, pero ¿dónde? Afuera, ¿verdad? Yo para entrar y salir, para salir sí tenía un cerrojo por dentro. Ahora, si había una persona afuera que estaba tocando la puerta y nadie la abría de adentro, pues no podía entrar, ¿verdad? Entonces, dice que Cristo está afuera, ¿verdad? Y no tiene cerrojo. Entonces, eres tú o es la iglesia la que tiene que abrirle. Ahora, yo les comenté de la Odisea para que veamos cuál es el problema, pero también para que veamos a quién Dios estaba dirigiéndose. Porque cuando usamos este versículo, lamentablemente lo usamos para la gente que está, ¿a dónde? En el mundo, ¿verdad? Y decimos, tienen que abrir la puerta de su corazón para que Jesús los pueda salvar. Pero si vemos aquí, Dios no está hablándoles a los gentiles, Dios no está hablándoles a pues los judíos, Dios está hablando a la iglesia y a la iglesia de nuestros tiempos. Entonces, yo cuando empecé a hacer esta matemática, dije, no puede ser que el resultado sea que nosotros estamos teniendo programas en la iglesia, que nosotros estamos creando actividades en la iglesia,
que nosotros venimos en la iglesia, que tenemos bancas, que tenemos comida, que tenemos muchas cosas en la iglesia, pero Jesús está afuera. Yo no estoy diciendo esto, ¿ok? Te está diciendo la Biblia. Es claro que Dios está hablando a la iglesia y que Jesús está afuera. Entonces, esto es un llamado para todos nosotros. Es un llamado para que hagamos cambios, para que analicemos, para que veamos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que podemos dejar entrar a Jesús dentro de nuestra iglesia. Porque ¿de qué me sirve a mí? A ver, ser el mejor predicador. ¿De qué me sirve a mí tener a gente dando 800 estudios bíblicos, pero Jesús no está dentro de la iglesia? Vamos un poquito. O sea, Pablo nos compara a nosotros como ¿qué? La nueva Jerusalén, ¿verdad? O sea, el nuevo pacto, ¿verdad? Los nuevos judíos. Y entonces yo me pongo a pensar cómo eran los judíos cuando venía, antes de que venga Jesús y cuando vino Jesús. Y los judíos tenían ¿qué? Tenían las leyes, los judíos tenían las tradiciones, los judíos tenían la luz, los judíos tenían el templo, el santuario, todas estas cosas tenían los judíos. Las promesas de Dios. Pero recibieron a Jesús. O más que nada, más de una ocasión lo echaron del templo. ¿Y no será que esto ahora está pasando también en nuestra iglesia? Es para que pensemos esto. Pero otra cosa que noto en este versículo, cuando dice que Jesús está afuera, Jesús tiene fuerza, ¿verdad? Para entrar sí o sí. O sea, Dios no está afuera porque tú eres más fuerte que Él o porque la iglesia es más fuerte que alguien no puede entrar. ¿Por qué piensas que Jesús se queda afuera? This is not forcing. No No. fuerza. Es la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo podemos describir en otras palabras quizás? Realmente ahí miramos que Dios es un Dios que no creó robots. En el principio Dios creó el ser con razón, con libre albedrío, con la capacidad de poder de tomar decisiones. Porque yo esta semana me estaba preguntando, ¿Dios me puede cambiar así? Así me puede crear pecado. Pero si miramos ahí Dios, no estamos mirando el carácter de Dios. Porque Dios no creó robots, Dios creó seres que piensan, que razonan y que tienen la potestad de poder tener una relación con Dios. Amén. Miren, yo siempre digo que Jesús es un caballero. Él, para entrar a la iglesia, en nuestros corazones, a la vida de una persona, Él pide permiso. Y si no le damos el permiso, no puede entrar. ¿Verdad? Él se muere por entrar. O sea, ponte a imaginar, ¿verdad? No es de que Jesús está afuera y se le está pasando pues re bien ahí afuera y por eso no tiene problema en esperar. O porque ¿verdad? No tiene nada que hacer, está esperando ahí afuera. O sea, imagínate que tú, por ejemplo, ¿no? Una de esas actividades misioneras tienes que ir a repartir un libro, una literatura, no sé, cristiana, o vas a hacer una invitación, ¿verdad? Quieres invitar a alguien a la iglesia. Y tú estás, pero así caliente, con el fuego de Dios, y tú dices, no, esta persona me tiene que abrir la puerta porque está el mensaje de salvación, o sea, aquí, y tiene que aceptarme, ¿verdad? Entonces tú tocas la puerta, pero nadie abre. Entonces, bueno, no hay nadie. Pero de repente tú escuchas que está la televisión prendida, tú escuchas que está ladrando el perro, que hay niños gritando atrás, ¿verdad? Que se huele olor a comida. Entonces tú tocas más fuerte para ver si llamas la atención a esta persona. Y pronto te das cuenta que en realidad, o sea, escuchas, ¿no? Y escuchas murmullos como diciendo, no abran. O sea, ¿qué harías tú? ¿Verdad? Más de uno dice, no, listo, me voy. No me quieren abrir la puerta, ¿verdad? Pero bueno, digamos que eres un poquito paciente. ¿Cuánto esperarías allá afuera? ¿Cuánto esperarías? 10 minutos. 10 minutos. Imagínate, hace frío afuera. ¿Cuánto? ¿No? ¿Verdad? A veces no somos pacientes, nos iríamos. Ahora imagínate Jesús. Él nos espera y a veces hasta toda una vida nos espera. ¿Verdad? O sea, en eso es nuestra vida personal. Ahora, en la vida de la iglesia, ¿cuántos milenios han pasado?
esperando afuera a Jesús, ¿no? Eso ahí podemos ver el amor de Jesús, ¿verdad? Por nosotros, tanto individualmente como a nivel de iglesia, ¿verdad? De congregación. Él nos tiene tanto amor que a Él no le importa estar esperando ahí afuera, no le importa que tú lo estás rechazando en este momento, pero Él va a estar ahí hasta que tú decidas, ¿verdad? Y ojalá que sea pronto. Ahora, ¿alguien más tiene un comentario? ¿No? Entonces voy a saltar un poquito. Cuando estaba hablando aquí mi amigo Marcos, él estaba hablando, lo último que dijo fue, porque Dios nos ama y Dios quiere crear una relación con nosotros, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a decir después, ahora. Y es, vamos a volver al versículo, porque no terminamos analizando el versículo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué usa la comida acá? ¿Qué tiene que ver la comida? Uno dice es la Santa Cena y no... Pero no, si uno analiza bien el versículo, Dios está hablando aquí individualmente, ¿verdad? Tanto a la iglesia como a personalmente. Y dice que Él quiere cenar contigo. ¿Qué significa cenar? Sentarme, comer. ¿Qué más haces cuando tú cenas, platicas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más cuando uno cena con una persona? Tú invitas a cualquiera a cenar, y especialmente la cena, que es el tiempo ya casi antes de dormir, ¿verdad? Tú no quieres invitar a alguien que pues no te gusta mucho, que no, ¿verdad? O que crea discordias constantemente antes de ir a dormir. Tú quieres a alguien que te va a hacer pasar un lindo rato, ¿verdad? Que te va a enriquecer, ya sea espiritualmente o de alguna forma. Y más que nada aquí, yo en esa cena yo miro una palabra que es reconciliación. Qué linda palabra. Reconciliación, es lo que miro cuando veo ustedes reconciliación. Reconciliación. Las comidas a veces son tan importantes, ¿verdad? A veces en los negocios, cuando una compañía quiere convencer a otra compañía de algo, ¿verdad? Invitan a cenar a todos los que están ahí, ¿verdad? Para que cuando estén comiendo y todo, estén todos más contentos, están todos como uniéndose de alguna forma, teniendo algún tipo de relación, y dicen que más contratos se firman, ¿verdad? Entre esas personas. Entonces, estudiando un poquito, ¿viste? La teología, lo que pasaba en ese momento, en el momento donde estaba Jesús, en el momento donde estaban esperando al Mesías, la comida era muy importante. Cenar con alguien era muy importante. Invitar a alguien a tu casa a cenar era algo que significaba casi una relación íntima con esa persona. O sea, no era simplemente que tú ibas a invitar a cualquiera, tú ibas a invitar a esta persona para crear una relación o para reconciliar, para crear una conexión, ¿verdad? Dios quiere crear una conexión con la iglesia porque es su novia. Dios quiere crear una conexión con nosotros porque somos sus hijos. Ahora, hablando de comer, podemos extender esto a otro nivel también. Y si alguien puede buscar 1 Corintios 11, versículo 25, vamos a analizar otro puntito aquí que quizás no hemos pensado antes, ¿verdad? Y que tiene que ver con la cena que Dios quiere compartir con nosotros. Y si alguien ya lo tiene y lo puede leer en voz alta. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz estas todas las veces que la beberéis en memoria de mí. ¿Qué mensaje tiene la Santa Cena? ¿Es simplemente partir un pan y comerlo? ¿Tomar un vaso de jugo de uva? Reconciliación. ¿Qué más? Un pacto un pacto, ¿verdad? Él quiere hacer un pacto contigo. Él quiere hacer el pacto contigo, ¿verdad? ¿Qué más? Un pequeño rebautismo. Rebautismo. Tiene algo espiritual, ¿verdad? Ahí. No es simplemente cenar, estar bien. Es algo espiritual. Quiere reconectarse contigo. Quiere reconciliarse. Es un nuevo bautismo. O sea, volver a bautizarse en Jesús. Es tener, la Santa Cena es tener la sangre dejar que la sangre de Cristo te lave, ¿verdad? Y tener su cuerpo dentro de ti.
O sea, tener a Cristo dentro de ti, tener al Espíritu Santo. Entonces, también en el Nuevo Testamento, hay Pablo nos habla un poquito de lo que es la comida, ¿verdad? Y muchas veces la lleva al ámbito espiritual, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que comer, y Jesús también pues dijo eso, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestra comida espiritual. Jesús quiere que también comamos esa comida espiritual, que es ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ahora? Que me puedo seguir reconectando con Cristo por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, mientras estaba haciendo esto se me ocurrió algo y dije, ay, ¿será que lo digo o no lo digo? Ok, estamos comiendo con Cristo, finalmente podemos comer con Él. Estamos, estudiando la palabra de Dios y teniendo a Cristo. Pero tú piensas que cuando Jesús estaba hablando de este versículo y estaba hablando de que la persona estaba adentro, ¿verdad? ¿Ustedes se piensan que por años esa persona no cenó? ¿O estaba cenando esa persona? ¿Qué es lo lógico? Que está cenando, ¿verdad? Que está cenando todos los días. No tienen por qué no estar cenando. Ok, cuidado, porque podemos estar cenando, podemos estar comiendo el pan espiritual, pero sin Jesús. Okay. Y eso es algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto y que pues tiene que ver con el mensaje de la Odisea, cuando dice que estamos, pero no está Jesús. Estamos nosotros adentro y Él es el que está afuera. Cuidado. Ahora, vimos muchas cosas negativas dentro de este pasaje, pero Dios siempre tiene una promesa, Dios siempre tiene la solución. La solución, más que nada, se encuentra en el versículo 18, si alguien lo quiere leer. ¿De Apocalipsis 3:18? Apocalipsis 3, versículo 18. Sí, no saquen su dedo de Apocalipsis porque seguimos ahí. Marquito. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, Dios nos está dando la solución. ¿Y dónde está la solución? En Él. La solución también se encuentra en el versículo 20, abriendo la puerta, dejando a Jesús entrar, dejando mi yo, atrás, dejando mis propias fuerzas atrás y dejando que Cristo sea el que entre, el que dirija mi casa, dirija mi vida, dirija mi iglesia, dirija todo, ¿verdad? Dice el versículo 18 que acabamos de leer, que necesitamos comprar cosas de Él. El versículo 17 estaba diciendo que nosotros pensamos que estamos ricos, pensamos que no necesitamos nada, pero somos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Okay? Entonces tengo que ver ahora cómo estoy aplicando esto en mi vida personal. ¿Cómo es que yo soy miserable, pobre, ciego, desnudo? Tiene que estar hablando en un ámbito espiritual, ¿verdad? O sea, imagínate a los judíos, otra vez. ¿Cómo era que ellos iban pasando por las calles, ¿verdad? Se vestían de las mejores vestiduras, hacían oraciones aquí, oraciones allá, mostraban. Pero había un problema con eso. Ellos podrían mirar la ley, o sea, toda, y seguirla. Pero ¿cuál era el problema? No tenían amor, ni a Dios ni al prójimo. Gracias a Dios, Dios nos sigue dando promesas. Y la podemos encontrar en el versículo 21. ¿Alguien puede leerlo? No tiene 21. Sorry. Seguimos en Apocalipsis 3, 21. Al que
venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Al que venza, ¿verdad? Venciendo. Tan fácil vencer es abrir la puerta a Jesús. Así es vencer. Fácil. No es nada difícil, no es nada del otro mundo, no es cosas que tenemos que hacer y que hacer. Dice simplemente Dios, ábreme la puerta, déjame guiar todo en tu vida, déjame guiar toda la iglesia. Déjame a mí. No te empeñes tú en hacer las cosas y hacerlas. Pregúntame a mí, pídeme a mí, déjame que yo entre y cambie todo. Y ahí vamos a ser vencedores, ¿verdad? Y vamos a poder vencer, dice, como venció Él, sentarnos en el trono del Padre como Jesús lo hizo. O sea, casi nos está dando el mismo lugar donde sentarnos que Jesús mismo hizo, y Jesús sí que hizo, en verdad, se sacrificó a Él mismo. Ahora, dice el versículo 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu tiene en las iglesias. Y esto es un mensaje para nosotros y es un mensaje para el que está en casa también. El que tiene oídos oiga, ¿verdad? Y Dios nos está hablando a nosotros. Quizás en tu vida tú te has podido, como ver como nosotros que hemos tenido la palabra de Dios siempre, pero todavía no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Pero quizás nunca escuchaste de Dios o nunca entregaste tu corazón a Dios. Y Dios también está ahí para ti, en la puerta de tu corazón, dejando que tú entres. Y Él te va a dar la misma recompensa que le va a dar a Pablo, que le va a dar a Moisés, que le va a dar a Adán y Eva, que le va a dar a todos los que vencieron y dejaron que Jesús entre al corazón y coma con ustedes.